Hermanos, muy buenas tardes, Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da a mediados de semana para reunirnos como iglesia y seguir aprendiendo de su voluntad y teniendo comunión unos con otros. Como es de todo sabido, bueno, algunos hermanos por diversas razones no podrán estar con nosotros esta tarde, pero si nos están viendo por Facebook, les saludamos y deseamos que donde quiera que ellos se encuentren, estén bien. Y nosotros que Dios nos ha dado la oportunidad y ustedes tuvieron la disposición de venir, bueno, pues vamos a aprovechar este momento para glorificar el nombre de Dios, cantando himnos, poniendo en sus manos nuestras necesidades y también aprendiendo de su voluntad para nosotros. Así de que les invito a que vayamos al Padre en oración. Oremos. Padre nuestro, alabamos y damos gloria a su nombre, porque reconocemos que por usted somos y nos movemos. Gracias, Señor, por la medida de salud que nos permite, por los privilegios espirituales que tenemos en Cristo Jesús y por las bendiciones materiales que también usted nos ha concedido para disfrutarlas. Gracias, Señor, por este momento que nos concede para reunirnos como iglesia y así glorificar su nombre, aprender de usted, de su voluntad para nosotros. Y le pedimos que nos bendiga, dándonos de su sabiduría, para que al tiempo de ofrecer este servicio pueda ser agradable delante de usted, pero también que al momento de estudiar su palabra podamos entenderla, podamos utilizarla en nuestra vida diaria, que nos sirva para nuestro diario vivir. Padre Santo, pedimos por nuestros hermanos que están batallando en su salud, que están teniendo problemas en su economía o problemas en su familia. Oramos porque usted abra puertas de manera que esos problemas que están teniendo puedan ser solucionados. Vea también, Padre, por todas aquellas personas que porque no están trabajando, están también teniendo problemas en su salud. Padre Santo, bendígales y que todo eso resulte en voltear nuestros ojos a usted, saber de nuestra necesidad que tenemos, nuestra dependencia de usted, y le busquemos pronto. Le damos gracias por escucharnos, Señor, y dejamos en sus vidas nuestras manos, en sus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, cantemos el número 43. Siempre tenemos la necesidad de estar firmes, por eso me gusta cantar este himno. Está por Cristo firme, soldados de la cruz, alzado la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria, con él por capitán. Por él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firmes, os llama la lid, con él pues a la lucha, soldados todos id. Probad que sois valientes, luchando contra el mal. Es fuerte el enemigo, mas Cristo es sin igual. Estad por Cristo firmes, las fuerzas son de él. El brazo de los hombres es débil y es infiel. Vestido la armadura
vela de oración, deberes y peligros demandan gran tesoro. Número 125. Te quiero, mi Señor. Te quiero, mi Señor, habita en mí y venceré por fe en ti. Te quiero, si te quiero, siempre te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Te quiero, Jesús, mi Salvador. Oh, hazme en verdad tu servidor. Te quiero, si te quiero, siempre te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Tu voluntad, Señor, enséñame, y de tu gran amor, colmame. Te quiero, si te quiero, siempre te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Oh, mi gran bienhechor, en tentación, concédeme valor y protección. Te quiero, si te quiero, siempre te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Muy bien, hermanos, ahora vamos a estudiar las Sagradas Escrituras. Les invito a que abran sus Biblias ahí en el libro de la carta a los Filipenses. Carta a los Filipenses, vamos a leer el capítulo 4 y vamos a leerlo a partir del versículo 3 a el versículo número 7. Y el tema que hoy queremos abordar, hermanos, que queremos tratar con ustedes es, basado en esas escrituras, ¿cómo vencer la ansiedad? ¿Cómo vencer la ansiedad? Uno de los problemas emocionales que son muy comunes ya en nuestros días, hermanos, por diferentes razones. Pero vamos a leer lo que dice aquí el apóstol Pablo, que no tiene ese problema, a pesar de las circunstancias que está viviendo, pero que nos enseña a nosotros cómo manejarla.
Dice el versículo 3 al versículo 7. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás, colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Como les decía, hermanos, recuerdo cuando vinieron a mi casa a inspeccionar porque parecía que teníamos termitas en la casa. La persona que venía y hacía la inspección me dijo, hay 3 tipos de casas aquí en Brownsville. Las que ya tuvieron termita, las que tienen o las que van a tener. O sea que si no ha tenido, lo tiene o lo va a tener, pero todos estamos expuestos a ello. Bueno, y pienso en cuanto a los problemas en la vida, hermano. Pienso en cuanto a las aflicciones en esta vida y algunos temores, algunos miedos a los que estamos expuestos y que generan en nosotros ansiedades. Y hermanos, también nosotros en esta vida o hemos tenido problemas o los estamos teniendo o los vamos a tener. Esto es algo propio de esta tierra, es algo propio de el sistema de vida, hermanos, que estamos llevando. Y fíjense, es irónico que las ansiedades se dan en donde muchas veces en un país como este, que tiene más abundancia económica, que tiene más riquezas, que disponemos de más cosas en comparación a otros, porque existe el temor, existe el miedo al qué va a pasar mañana con ello. Si lo que tenemos ahora se pueda conservar o lo vamos a perder, ¿qué va a pasar? Y todo eso, hermanos, como los conflictos en el matrimonio, como las enfermedades, como esta pandemia que ha paralizado el mundo y también que nos ha generado ciertos problemas emocionales. Bueno, ¿cómo abordar estas situaciones y canalizarlas de manera correcta? De manera que puedan traer a nuestras vidas paz y tranquilidad, que puedan forjar en nuestras vidas un carácter estable, que puedan fomentar en nosotros un espíritu de confianza en Dios. ¿Cómo lo podemos manejar? ¿Cómo manejar estas ansiedades? ¿Cómo vencerlas? No solamente cómo vivir con ellas, sino aún cómo superarlas. Cuando pensamos en quién lo está diciendo, podría ser la persona menos indicada por las circunstancias que está viviendo, pero al mismo tiempo es la persona más indicada por el estado de ánimo que tiene, no obstante las adversidades que está viviendo. El apóstol Pablo está ya unos 4 años encarcelado injustamente, porque ni los judíos en su tiempo en Jerusalén, ni las autoridades romanas, en el área de Jerusalén, de Judea, pudieron encontrarlo culpable de algún delito. No obstante, como apeló a César, dijo el rey Agripa, tenemos que conducirlo al César, dirigirlo al César. Y allá está en Roma, por 2 años más. Y dadas las circunstancias, siendo quien era, un hombre fiel a Dios, entregado, consagrado al Evangelio, levantando obras por todas partes, llevando el Evangelio por todo el Imperio Romano, y regresando con bendiciones económicas para la iglesia en Jerusalén.
Y una vez que regresa allí, ya Agabo le había anticipado, ya el Espíritu Santo le había anticipado, Pablo lo dijo, se lo dijo a los ancianos de Éfeso, en Mileto, en Hechos capítulo 20. Más adelante Agabo le va a anticipar que va a tener problemas cuando llegue a Jerusalén. Y él llega a Jerusalén a pesar de esas advertencias. Y pasa lo que se le había anticipado. Y él podría estar con mucha estados de ánimo depresivos o situaciones de mucha ansiedad. ¿Qué va a pasar? Me van a matar, me van a dejar libre. ¿Qué va a pasar? Porque está esperando un juicio. Y ante ese juicio puede que lo dejen en libertad o puede que esté más tiempo en la cárcel. ¿Qué va a hacer? Y él podría estar mordiéndose las uñas, ansioso por saber qué es lo que viene. Y él está hablando de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y él está hablando, escribiendo esta carta, enfatizando el gozo cristiano y la paz que puede dar Dios en toda circunstancia. Y hermanos, el apóstol Pablo no era nadie diferente a nosotros, excepto que era un hombre muy entregado a Dios. Pero después de ahí, no tenía unos privilegios especiales. Tenía el privilegio de ser apóstol, de haber visto al Señor Jesucristo. Todo eso está bien, pero que Dios lo hubiera creado de una manera diferente a nosotros, no. Simplemente él aprendió a confiar en Dios, a creer en Él en toda adversidad, en todo momento. Y esa confianza absoluta que tenía en el Señor y esta disposición de lo que suceda por ser fiel, estoy dispuesto a experimentarlo, lo mantenía en un estado de ánimo que nosotros podemos admirar ahora, reconocer e imitar también. Entonces, por eso es que estamos hablando de esa, cómo vencer la ansiedad, y tenemos que decirle no al médico, sino preguntarle al paciente que ya pasó por esa experiencia, que ya vivió eso, y que sabe manejar las ansiedades. De manera que la primera cosa que pudiéramos ver, considerando el texto que estamos leyendo, una de las maneras en cómo nosotros podemos vencer nuestras ansiedades es resolviendo nuestros conflictos interpersonales. Porque eso genera también ansiedades. Los conflictos en el matrimonio, los conflictos entre hermanos, los conflictos con otras personas y lo que vaya a venir y el pensar en esas cosas genera muchos estados de ánimo, hermanos, que pueden afectarnos. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que abordar la situación, tenemos que manejarlo. Y cuando lo abordamos, tenemos que tomar en cuenta, cuando manejamos un conflicto, depende de qué lado lo agarramos, hermano. Cuando estamos pensando en una situación, sea de matrimonios, o sea con hermanos en Cristo, sea con compañeros de trabajo, sea con la persona que usted quiera que sea. Depende de cómo abordamos, cómo le tomamos el hilo a la situación para manejarlo. Y de la manera en cómo uno lo aborda, será la manera en cómo uno lo mide y cómo uno lo resuelva, hermano. A veces, por eso decimos que la persona tiene que pedir perdón para perdonarle, pero que tiene que venir, que tiene que mostrar que está arrepentido, que tiene que, ponemos muchos requisitos porque dependiendo de cómo estamos manejando la situación. Pero noten lo que el apóstol Pablo nos enseña aquí en este versículo 2 y versículo 3, en el conflicto de Evodia y Síntique. ¿Qué son los aspectos que el apóstol Pablo menciona? El apóstol Pablo le da la razón a alguien, y cuando pone intermediarios de esos pacificadores que aborden la situación y les ayuden a ponerse en paz, dice, busca a quien tiene la razón y dile a la otra persona que acepte que tiene la culpa. No, vamos a buscar la manera. Hermanos, fíjense quiénes somos. Hay que enfocarnos, enfatizar, hermanos, la relación que tenemos con la otra persona. ¿Quiénes somos delante de Dios? Y en este caso, el apóstol Pablo está diciendo, Evodia y Síntique, ¿qué son las cosas que tienen que tomar en cuenta?
somos compañeros. En el versículo 3 dice, estamos combatiendo juntos en el Evangelio. Estamos en el equipo que pelea en contra de las huestes espirituales de maldad. Somos el ejército de Cristo, somos soldados en el ejército de Cristo que combatimos por el Evangelio. No somos enemigos entre nosotros, somos del mismo equipo. Y además, dice el versículo 3, somos colaboradores. Combatimos juntos, trabajamos juntos y además nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Vamos a ir juntos al cielo. Imagínate que Dios va a tener en el cielo lugares para personas que en la tierra no se llevaron bien. Que en la familia de Dios habemos muchos con diferencias y no nos soportamos unos a otros y cuando Dios venga, cuando Cristo venga por nosotros y nos lleve al cielo, entonces va a poner espacios para ciertas personas que en la tierra no se llevaron bien, pero y en el cielo tal vez no se van a poder llevar bien. No, Pablo dice, hermanos, vamos a estar en el cielo juntos. ¿Cómo podríamos no tomar en cuenta eso para aprender a manejar nuestras situaciones aquí en la tierra? Entonces, tenemos que abordar el problema de la manera correcta para que le demos una solución correcta, hermanos. Y resolvamos pronto eso. Porque cuando miramos quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos y que vamos juntos, pues entonces tenemos que arreglar esto pronto. Tenemos que arreglarlo y arreglarlo bien. Y mira, todos lo sabemos, cuando terminamos con un conflicto con alguien, y entre más fuerte haya sido este conflicto y lo resolvemos, qué alivio da, qué descanso emocional, qué paz. Bueno, eso es algo que tenemos que considerar. Resolvámoslo pronto. Y hay tantas cosas que decir solamente en ese aspecto. Pedir perdón, si yo me siento responsable, y perdonar si no me siento responsable, pero perdonar sin esperar que la persona acepte que se equivocó. O sea, es cuestión de salud mental y emocional. Bueno, no buscando tener la razón y ganar la discusión, sino estar en paz. Es otra cosa que cuando resolvemos los conflictos, algo que tenemos que tomar en cuenta. Mateo capítulo 5, yo puse el versículo 4 y no lo confirmé si ese era, pero no ese es el que yo quiero que veamos, es el 9, hermanos. Mateo capítulo 5, versículo 9. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Debemos tener un espíritu pacificador. Noten que ahí Pablo le invita a Clemente y a los demás que les ayuden a estas mujeres para que se pongan en paz. Deben ser pacificadores. Y nosotros debemos tener un espíritu pacificador. Alguien que toma la iniciativa. Alguien que está dispuesto a perdonar cuando se siente agredido. Pronto. No buscamos ganar un debate. No buscamos tener la razón, que me cedan la razón, que me den la razón a mí en el conflicto. Buscamos estar en paz. Y, hermanos, perdonar sin esperar una disculpa. Fíjense. Ahora, esto no es como que es un tratamiento psicológico para arreglar un problema emocional, sino es algo que Dios dice, hermanos. Por eso estamos dando las citas. Noten Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, versículo 24 al 26. Y cuando estéis orando, el verso 25, y cuando estéis orando, ¿qué debemos hacer en este texto cuando estamos orando? Dice, perdonad
si tenéis algo contra alguno. ¿Para qué? ¿Para qué uno perdona si tiene algo contra alguno? Noten que el texto no está demandando que la otra persona se haya disculpado. Es la iniciativa personal de perdonar a quien me ha ofendido. ¿Con qué propósito? ¿Qué tienes en mente cuando estamos orando? Bueno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Es muy común que en nuestras oraciones personales y aún en nuestras oraciones congregacionales, es muy común incluir que perdón de parte de Dios. Es muy común solicitar la misericordia de Dios, el perdón de Dios. Pero el texto dice que para que Dios perdone mis pecados, es necesario que yo esté dispuesto a perdonar a quien me ofendió. ¿Y qué si no lo hago? ¿Y qué si decido, no, yo quiero que Dios me perdone, pero yo no estoy dispuesto a perdonarle a ella, o a él, o a ellos? ¿Qué pasa? Según el verso 26. Dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y ya veremos lo que significa perdonar y qué hay más allá de perdonar. Y que perdonar no es lo mismo que necesariamente resolver todo tipo de problemas, ¿no? Ya sería otro tema, pero lo que sí es cierto es, por ejemplo, personas que han decidido separarse, bueno, se pueden separar por razones que la Biblia presenta, pero pueden perdonar. No tiene que volver con su esposa o su esposo, sino si Dios le da permiso para que se pueda quedar así, pero perdonar siempre tiene que ser. Siempre tiene que ser. Hay veces que las relaciones interpersonales no van a ser las mismas o tan fuertes, pero perdonar, siempre tenemos que perdonar. A veces la Biblia nos enseña ciertas distancias que son saludables también, como en el caso de Abraham y Lot, como en el caso de Pablo y Bernabé, pero perdonar, siempre debemos perdonar. Hay momentos en que tenemos que marcar cierta distancia, no porque no quiero tratar con la persona, sino porque a veces en el momento no es el mejor momento, pero hay que perdonar. La otra cosa es, no solamente perdonar, hay que regocijarse en el Señor. El verso 4 de Filipenses 4 dice, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos en el Señor siempre, dice. Otra vez digo, regocijaos. Regocijarse en el Señor. Hermanos, no siempre encontramos regocijo en las circunstancias. Muchas veces el momento, la situación que estamos viviendo no nos genera una razón para estar contentos. Porque estamos enfermos, porque estamos teniendo algún problema, estamos pasando por una crisis, una tempestad en la vida y que el momento no nos da, las circunstancias no nos dicen que no nos dan una razón para estar contentos. Es así, en las circunstancias. El problema, el asunto aquí, que el apóstol Pablo no está diciendo regocíjense en las circunstancias. No, dice regocijaos en el Señor, regocijaos en el Señor siempre. Y en el Señor siempre podemos regocijarnos. No siempre podemos regocijarnos en las circunstancias, pero en el Señor sí. En el Señor siempre podemos regocijarnos. Y el apóstol Pablo, desde el capítulo 1, verso 18, nos viene diciendo de las razones que él tiene para estar regocijado en la cárcel, injustamente, con casi 4 años de estar ya. Él sigue sintiendo regocijo y tiene razones de sobra. Podríamos decir, no tiene por qué debe estar regocijado, pero él encuentra razones en Cristo Jesús. Porque el Evangelio es predicado, porque los hermanos son fortalecidos, porque otros hermanos están conviviendo muy bien, porque él tiene esa relación de afecto por la iglesia. Depende del texto.
pero siempre encuentra una razón para regocijarse en el Señor. Bueno, nosotros debemos encontrar razones para estar regocijados en el Señor. Hermanos, hay tantas razones. Démonos el tiempo para contar nuestras bendiciones en Cristo Jesús. Démonos tiempo para considerar cuántas bendiciones tenemos en Cristo Jesús. Y Efesios capítulo 1, versículo 3 dice que las tenemos todas. Tenemos toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Toda. No le falta una al cristiano fiel. Ninguna bendición que Dios tenga para darnos se ha quedado pendiente. Claro, estamos esperando que Cristo venga para ser llevados al cielo, pero aún eso ya está en promesa y cumplida, porque Dios dice, Dios habla como si ya fue lo que nos prometió, aunque todavía no se ha cumplido, porque Él es fiel en lo que promete y tiene el poder para cumplir lo que ha prometido. Entonces, lo da por hecho. Lo da por hecho. De manera que hay tantas razones para que uno pueda disfrutar la vida como venga. No estamos hablando de una vida sin problemas, como ahorita tenemos un sugar free, y tenemos todo que es sin azúcar, sin esto, sin lo otro. Bueno, pensamos que una vida también libre de problemas. No, la vida siempre tiene sus luchas, pero podemos aprender a vivir felices en todo momento. Pablo lo dice en el versículo 11 y 12 de este capítulo 4. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. No espero que las situaciones sean buenas para estar contento. No, yo aprendí a manejar las situaciones cualquiera que éstas sean. Cuando lo tengo todo, cuando no tengo nada, en abundancia, en escasez, estoy contento. ¿Es alguien desinteresado en la vida? ¿Es un irresponsable de la...? No, hermanos, no. Ni Dios crea irresponsables. Pero podemos ocuparnos de las cosas de esta vida sin llegar a la ansiedad, a la preocupación desmedida. Podemos aprender a ser felices con lo que tenemos y proyectarnos a tener más, ¿por qué no? Pero sin dejar de ser felices con lo que ya somos. Y si no lo logramos, estamos felices. Está bien. Y volvemos a hacer otro proyecto. Y si funciona, gracias a Dios, y somos felices. Pero si no funciona, o no funciona de acuerdo a las expectativas, de todos somos felices, porque no dependemos de eso. Somos personas de proyectos porque así debe ser la vida también. Pero no dependemos, nuestra felicidad, nuestro gozo, nuestra satisfacción, no depende de los éxitos que podamos cosechar en esta tierra en términos materiales, sino de quién somos delante de Dios y lo que tenemos en Cristo Jesús. Por eso Pablo dijo, regocijaos en el Señor siempre. No era alguien que no se preocupara, no era alguien que era un despreocupado de las cosas. No, Pablo se preocupaba cada día por la iglesia. Si usted lee 2 Corintios 11:28, mi preocupación por todas las iglesias, cada día. Pero en términos de ser una persona contenta, satisfecha, feliz, lo era. Y nosotros tenemos que aprender a regocijarnos en el Señor. No en las circunstancias, porque las circunstancias hoy son buenas, mañana son impredecibles. Sea amable con los demás. Vuestra gentileza sea conocida por todos, dice el apóstol. Vuestra gentileza sea conocida por todos. Y luego termina diciendo, el Señor viene. Versículo 5. Bueno, hermanos, la palabra gentileza puede, en otras versiones de la Biblia, puede ser, tiene que ver con gentileza, amabilidad, con buen razonamiento, un carácter correcto.
Bueno, esa es también es parte de una manera de evitar las ansiedades, hermanos, porque una actitud amable, fíjense, una actitud amable ayuda mucho a evitar problemas y a resolver problemas. Quien no es una persona amable tiene muchos conflictos o está expuesta a muchos conflictos. Porque si no eres amable, ¿qué es el contraste de amable? ¿Qué podría ser el contraste de amable? Al que no es amable es grosero. Y una persona grosera siempre es ofensiva, agresiva y no bien vista. Entonces, la amabilidad no se nos debe olvidar, debe ser, y dice el texto que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. O sea, hermanos, pongo ahí Filipenses capítulo 4, versículo 2, porque ¿cómo podrían Evodia y Síntique evitar el conflicto o resolver el conflicto que tenían si no siendo amables? Teniendo esa actitud, se maneja pronto. Dos personas amables con esa disposición, con esa actitud, son accesibles para platicar con ellos. Son accesibles para llegar a un acuerdo, porque se prestan. Pero alguien que es agrio, frío y recio para manejar una situación, te pone una barrera donde tú no puedes pasar más para allá y te limita. Y después dices, es que no me habla, no me gusta. Tú pusiste una barrera en tu alrededor que es inquebrantable con tu actitud. Pero si eres amable, dejas la puerta abierta para que toda persona pueda acercarse y conversar y ponerse de acuerdo. Y un cristiano debe cultivar esa actitud. No solamente entre nosotros, sino con todos los hombres, dice la Escritura. Porque una actitud amable, hermanos, es el reflejo de nuestro gozo en el Señor. Quien está contento, también tiene esa actitud. Entonces se muestra. Se muestra en su trato con los demás. Por eso, cuando ya nos dijo regocijaos en el Señor, siempre otra vez digo regocijaos en el Señor. Sean amables. Una persona feliz lo refleja en el trato a las demás personas. Por el contrario, una persona que no es feliz también lo refleja. Entonces, es imprescindible, hermanos, que nosotros reflejemos nuestro gozo, nuestro regocijo cristiano en el trato que tenemos con las demás personas. Seamos amables. Me gusta mucho cómo se entrenan a las personas que trabajan en una tienda o aquí en Estados Unidos trabajan en cualquier lugar donde uno va, ofrecen un servicio donde uno va y no, ¿cómo está? Buenas tardes. Encontró todo bien y a veces he visto personas groseras tratando mal y las personas guardan su tranquilidad, su paciencia. Oh, I'm sorry, ma'am, I'm sorry. Les han enseñado eso. Y siempre he orado a Dios cuando veo eso. Oro a Dios. Primero, Padre, ayúdame a ser como ellas, pero con toda la gente. Y que cada cristiano pueda tener esa actitud para con las demás personas. Que podamos ser accesibles, amables. ¿Por qué ellos lo pueden hacer? Y yo espero que ellos también sean así siempre, y no sea por razones de su trabajo. Igual nosotros, hermanos, siempre. Una actitud así
es motivada por saber que el Señor está cerca. Es lo que dice el versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, o de todos los hombres. El Señor está cerca. Y el Señor está cerca se puede ver de dos ángulos particularmente. Hay quienes lo miran que el Señor está cerca en virtud de que nos está viendo. Está cerca en virtud de que está con nosotros. Él dijo en Mateo capítulo 28, versículo 20, yo estaré con ustedes todos los días. Está cerca en el sentido que no podemos esconderle nada. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Está cerca en todo eso. Pero también está cerca en el sentido de que el Señor está más cerca cada día que pasa. Y ya en Filipenses capítulo 3, versículo 20 al 21, el apóstol Pablo habla de que nuestra ciudadanía está en los cielos y de donde esperamos al Señor, al Salvador Jesucristo. Estamos en la expectativa de su segunda venida. Estamos esperándolo. Y como estamos esperándolo, nuestra actitud hacia los demás se manifiesta que lo estamos esperando, que estamos muy contentos porque el Señor va a venir y estamos esperándolo y nos imaginamos el momento que Él venga y que nos lleve al cielo y todo eso hace que nuestra vida sea feliz y se refleje en la amabilidad que tenemos para con los demás. Ven cuando se enfoca desde esa perspectiva las cosas. El mundo se ve diferente. Por último, ponga en las manos de Dios, sus necesidades. Dice el versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada estéis afanosos, dice. ¿Saben? Si lo miráramos desde el punto de vista, el afán es reprendido, condenado, prohibido por el Señor Jesucristo, cuando dijo, por nada estéis afanosos. Si no sean conocidos. No os afanéis por el día de mañana, dijo el Señor Jesucristo. No os afanéis por el día de mañana. Que comeremos, que vestiremos. Y luego ya da razones por qué no debiéramos estar afanosos, desde en Mateo 6, 25 al 33. Y antes de eso, el Señor Jesucristo dijo que no nos estemos afanando por las riquezas. Y luego ahorita lo presenta, que no nos afanemos ni por cosas vitales, como el comer y el beber, el calzar. Pero pareciera que el pensamiento nuestro es, los problemas pequeños, fáciles, los problemas chiquitos que tengo se los voy a dejar a Dios. Pero los problemas grandes los voy a atender yo, porque esos se necesitan arreglar y se necesitan arreglar ya. Y tengo que manejarlos yo pronto, tengo que arreglarlos yo. Pero el apóstol Pablo dice, por nada estáis afanosos. La medicina para la ansiedad es la oración seria, verdadera, cargada de dependencia de Dios y confianza en Él. Cuando nuestras oraciones son oraciones serias, es decir, que no estamos solamente orando mecánicamente, hermano, sino que estamos orando. Y que lo hacemos con una humildad porque dependemos, reconociendo que dependemos de Él y le pedimos como quien no puede hacer nada por sí solo, sino necesita que Dios resuelva ese problema. Y una absoluta confianza de que lo que Dios decida, es lo mejor. Lo que sea que sea. No lo puedo manejar yo.
Lo dejo en tus manos y lo que tú decidas va a estar bien. El apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 5 versículo 7 dice: echando todas vuestras ansiedades sobre Él, que Él tiene cuidado de vosotros. Déjalos, todas vuestras ansiedades. Uno vive en una angustia, en una preocupación excesiva de qué va a pasar mañana y, bueno, dice Pedro, echa todas sus ansiedades sobre Él. Él tiene cuidado de ustedes. Y me gusta el versículo, Isaías capítulo 26, verso 3, hermanos. Noten lo que dice. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Lo vas a guardar en paz. Y lo guardas en paz porque su pensamiento está confiar en ti plenamente. Porque en ti ha confiado. En paz. Hay un salmo que hasta se ha hecho un canto. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Me puedo dormir tranquilo. Y puedo despertar tranquilo porque confío en ti. Cualquier cosa que tú decidas será lo mejor. Da paz, ¿no, hermanos? Da tranquilidad. Bueno, lo que estamos diciendo es, ¿cuál es el resultado de todo esto? ¿Cuál es el resultado de todo esto, hermanos? Filipenses capítulo 4, en el versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Pero ¿por qué tú puedes estar tan tranquilo? No entiendo. Bueno, porque hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pienso, cuando el Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Fue la noche que iban a tomarlo prisionero para el día siguiente morir. Crucificado. Y esa noche les estaba diciendo a sus discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Cuál era su paz? ¿En dónde estaba su paz? Si lo que venía era el momento crucial en su vida. ¿Por qué habla de paz en esas circunstancias? ¿Por qué Pablo habla de paz en esas circunstancias? Porque es posible. No es una medicina que te la tomas hoy y mañana da resultado inmediato. Es una medicina que es un proceso, pero una vez que lo tienes, entonces puedes disfrutar esa paz que Cristo da. No la paz que el mundo da, sino la paz que Cristo da. En el mundo podemos buscar muchas formas de estar en paz. Y se recurre a vino, se recurre a vicios, se recurre a placeres, se recurre a momentos que te ofrecen un momento de paz. Pero ¿qué pasa después de que pasa ese instante, esa experiencia? A veces lo que en ese momento te generó paz, al día siguiente te puede traer una doble estado de inquietud, porque ya no solamente estás recordando la experiencia pasada, tus propios problemas, sino aún estás pensando, y mira lo que me atreví a hacer, o mira lo que hice, mira a dónde fui, mira.
¿Por qué? Porque la paz que Cristo da, no lo da una noche de copas, hermano, no lo da un momento de placer, no lo da una experiencia, lo da el vivir en comunión con Él, en una absoluta dependencia de Él, confianza en su poder y en su amor. Y dejas que la cosa fluya, como tenga que suceder. De manera que esta noche recuerden ese salmo, búsquenlo, el pan me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. No es para dormir pensando en eso, sino para grabarse que así es nuestra manera de vivir. Así debe de ser. Para dormir y para vivir cada día. ¿Ok, hermanos? Bueno, con eso en mente vamos siempre dejamos nuestra información para quienes nos puedan estar viendo por Facebook, nuestra información, y seguimos invitándoles a que se comuniquen con nosotros de la manera que puedan, sea por dejándonos un mensaje en el teléfono o un mensaje por Messenger. Estamos para servirles. Queremos seguir sabiendo de ustedes y seguir compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Mientras tanto, hermanos, tengan un excelente resto de esta semana y nos vemos con el favor de Dios próximo domingo para seguir compartiendo las Sagradas Escrituras. Vamos a ir a Dios en oración. Después de haber orado, somos despedidos. Oramos. Padre nuestro que está en el cielo, le damos gracias por ofrecernos esa paz que tanto necesitamos, esa paz que no encontramos en este mundo, esa tranquilidad que está por encima de cualquier circunstancia. Muchas gracias, Padre, por ofrecernos esa paz, por darnos la paz que Cristo tenía en el momento en que iba a ser tomado prisionero, la paz que Pablo tenía en estas circunstancias que vivía. Ayúdenos a hacer propia esa paz, ayúdenos a depositar nuestra confianza en usted, en dejar en sus manos nuestras necesidades, Padre, y le pedimos que por favor nos guarde en sus manos, que perdone nuestros pecados, que nos ayude a llenar nuestro pensamiento de usted. Bendiga a cada uno de nuestros hermanos en Cristo donde quiera que se encuentren, Señor, y concédanos que este próximo domingo volvamos a estar reunidos como iglesia para seguir glorificando su nombre. Se lo pedimos y le damos gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.